Buenas noches, mi nombre es Robinson Bustos Trujillo, pertenezco al CEAT de Ibagué. El sector social seleccionado fue el sector campesino, porque considera que la temática es pertinente. El campesino colombiano es orgullo y sinónimo de trabajo por sus aportes empíricos a la agricultura y el desarrollo rural del país. El campesino se ha caracterizado por la preservación de los recursos naturales, por las buenas prácticas agrícolas, trabaja mucho la tierra artesanalmente, se enfoca mucho en la parte ambiental. Nos ha faltado como un poquito más de inclusión en el campo, llevar aportes, conocimiento, tecnología, que ya le corresponde a los entes gubernamentales. El campesino en Colombia ha sido históricamente marginado tanto cultural como social y económicamente. El territorio colombiano lo han venido organizando los terratenientes, los ganaderos, los empresarios, y han formado grupos al margen de la ley. Se han vuelto una guerra interna que la ha sufrido el campesino, y de ahí donde llegan las desmovilizaciones de grandes poblaciones a las capitales del país. Porque el periodo de tiempo ilimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. El periodo de tiempo ilimitado que escogí fue entre 1947 y 1953. Me parece que en ese tiempo el sector campesino tuvo una revolución. En ese tiempo hubo una de las huelgas más grandes que ha existido en el país. En 1948 fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán por parte del capitalismo del Partido Conservador. De ahí pues arrancó una inconformidad muy grande en el pueblo colombiano, y hubo un despido masivo de trabajadores y hubo una unión entre sectores. Para esa misma época hubo un desplazamiento masivo en el campo colombiano por el conflicto armado que hubo en el país, que se desató gracias a la muerte del señor Jorge Eliezer Gaitán. También nacieron las primeras guerrillas liberales. Fue una época muy crucial para el desarrollo del país y también en la revolución del campo colombiano. ¿Por qué seleccionaron dicho espacio gráfico para la investigación? Yo selecciono el sector campesino porque me parece que le debemos mucho al campo colombiano. Las grandes inversiones se han concentrado en las ciudades y en la parte industrial, como lo son los hidrocarburos, y hemos descuidado lo que verdaderamente somos, que somos un país netamente agricultor. El espacio gráfico que he utilizado directamente ha sido el departamento del Tolima, que para la época que les cité ahorita, en 1947 a 1953, sufrió desplazamientos forzados por la violencia que se desató. Pues como bien lo saben, las primeras guerrillas liberales las conformaron los campesinos por la inconformidad del sistema colombiano, del capitalismo, en ese tiempo los conservadores, como llevaban las riendas del país. Hubo algunos líderes sociales que decidieron tomar las armas y ser parte de la revolución campesina. Las primeras guerrillas se fundaron en Planadas, Tolima, municipio de Marquetalia, y pues hasta la época aún existen y ha cambiado un poco la ideología con la que inicialmente arrancaron. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado?
Los afectados pues son los campesinos colombianos que quedaron en medio de una guerra absurda inventada por algunos sectores socioeconómicos del país que se lucran a costillas del Estado. Los protagonistas, pues, la guerrilla cambió la ideología con la que inicialmente arrancó la revolución. Ya primaron intereses económicos, ya se empezaron a dar cuenta de que había otras fuentes de ingreso y, pues, como bien lo saben, la cocaína, la explotación de dicho elemento pues les generó ganancias económicas muy altas y inició una guerra contra el Estado por el territorio, por buscar una economía alterna. Pues las víctimas de los campesinos porque quedaron en medio del fuego armado y prácticamente les tocó dejar las tierras del terreno y desplazarse a las ciudades donde pues les tocó iniciar de nuevo y es un ambiente al que ellos no están acostumbrados. Entonces el campesino ha sido vulnerado de todos sus derechos, abusado por parte del Estado que no ha sabido llevar un control pertinente. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que están documentando? Bueno, para la época, un presidente, el señor Mariano Espina, quiso imponer un gobierno bipartidista donde pues le cedía parte del poder al liberalismo, ¿sí? De que hubiera algo de equidad entre los poderes. Pues la parte conservadora es la que ha venido representando históricamente al capitalismo y el liberalismo por una u otra parte ha venido representando al pueblo, al criollo, al campesino. Inicialmente fue así, ¿no? Ya hoy en día priman otros intereses políticos, pero para esa época el liberalismo estaba muy enfocado en poder equilibrar, que hubiese equidad entre poderes. En 1948 pues fue otro hecho histórico, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un pionero en la revolución del campo colombiano. Tenía muy buenas ideas para el pueblo y pues lamentablemente le arrebataron la vida. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? En la actualidad el campesino ha tenido grandes avances, la oleada de violencia ha disminuido sustancialmente, sin embargo siguen los asesinatos de líderes sociales. Pues como nos hemos dado cuenta aún en los noticieros, siguen asesinando líderes sociales por todo el país. Las personas que quieren ayudar y, por decirlo así, sacar del hoyo al campo colombiano, pues los han silenciado y no han podido seguir con ese liderazgo. Pues aún no existen garantías que apoyen al campesino como tal. Todo se va para las grandes industrias, para los grandes terratenientes. Lamentablemente seguimos gobernados por gobiernos corruptos que solo buscan intereses personales. ¿Qué conclusiones generales les deja el desarrollo de la investigación? La relación de la investigación en cuanto a la cultura política es que en este país hay política y cultura política, pero estamos gobernados por personas que les falta ética profesional, solo buscan lucros personales e individuales. En cuanto a la democracia, en este país, a mi parecer no hay democracia porque la democracia habla de igualdad, de equidad, y aquí hay
una gran diferencia, un gran abismo entre el capitalismo y el socialismo. Y la participación social en Colombia pues es bien compleja, que hay personas que quieren luchar por los derechos de las personas, del campesino, y son voces que cada día son más silenciadas.